¿Cómo están, queridos hermanos? Quisiera invitarles a que en esta noche pudiéramos continuar nuestro estudio en la epístola a los romanos. Vamos a leer en el capítulo 9 los versículos 25 al 29. Romanos 9, 25 al 29. Dice así la palabra de Dios. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel, si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. Vamos a orar. Padre, le alabamos en esta noche y le agradecemos, Señor, por esta porción de su palabra. Queremos pedirle, Señor, la guía de su espíritu para poder comprenderla, para poder ver, Señor, que en ella encontramos el aliento que necesitamos en el día de hoy. Gracias, Padre, porque usted sigue salvando en su gracia a las personas. Sigue trayendo gracia y misericordia por medio de Cristo a aquellos que no tienen la salvación, como al pueblo de Israel y como a todos los gentiles en los cuales nosotros también estamos incluidos, por su pura gracia y su misericordia. Padre amado, queremos pedir en esta noche su guía, que podamos ser fortalecidos, alentados y que nos prepare durante esta semana para vivir como hijos de luz. Y Señor, si hay alguien en medio nuestro que aún no le ha conocido, Señor, pedimos también que la obra de su Espíritu pueda convencerle de pecado, de justicia y de juicio, para que pueda ver que solamente en Cristo hay salvación. Padre, agradecemos todo esto. Guíenos, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, en esta noche vamos a ver que Dios en su gracia sigue dando salvación. Dios en su gracia sigue dando salvación. Vamos a retomar nuestros estudios en la epístola a los romanos y la última vez que lo estudiamos fueron los versículos 19 al 24 de este capítulo 9, donde dijimos que cuando no entendamos a Dios debemos seguir confiando en Él. La epístola a los romanos, como recordarán, es la epístola que revela la justicia de Dios, que Dios es un Dios justo y hay una justicia para salvación y hay una justicia para condenación. En los primeros 3 capítulos, Pablo explica en esta epístola que todos los seres humanos están en pecado, se han desviado y descarriado de Dios y que son hallados culpables delante del Dios Santo. Pero Dios también ha revelado una justicia para salvación. Por medio de Cristo ha enviado el sacrificio perfecto en su sangre para limpiar y perdonar los pecados de cualquier ser humano que venga a Dios con fe y arrepentimiento. Así que Dios es un Dios justo. Y llegando a este capítulo 9, Pablo hace lo que todo buen investigador o historiador, estudioso, honesto hace, que es decir, analicemos mi punto de vista, analicemos lo que estamos viendo y veamos si hay puntos débiles. ¿Cuáles son los puntos débiles de mi estudio? ¿Cuáles son los puntos débiles de mis conclusiones? Pero aquí Pablo, por supuesto, está tratando con la palabra de Dios. Y sin duda, a pesar de que es la palabra de Dios, él quiere tratar esta objeción que puede surgir en la mente de cualquier persona, que es, ¿hay injusticia en Dios? ¿Por qué Dios no hace o actúa como yo deseo? ¿Por qué Dios permite la maldad que está ocurriendo en el mundo? ¿Por qué Dios permite que hay personas que le rechazan? ¿Por qué vemos que aparentemente Dios no salva a todos, no ama a todos? Son pensamientos que vienen a la mente de cualquier persona en el mundo. Y Pablo quiere tratar con esta objeción. ¿Hay injusticia en Dios? Y él, como punto de partida para aquellos que creemos en la palabra de Dios, él dice claramente en el versículo 14 de este capítulo 9, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Ese debe ser siempre el punto de partida para los hijos de Dios.
No cuestionamos jamás a Dios. Si Él hace algo que nosotros no entendemos, no debemos pensar que hay injusticia en Dios. Debemos pensar, por el contrario, que Él tiene un propósito que ahora no entendemos y que quizás no entenderemos durante toda la vida aquí en el mundo, solamente hasta que lleguemos a su presencia. Antes de cuestionar a Dios debemos decir: Señor, gracias porque me salvaste a mí. Gracias porque tuviste misericordia de mí. En vez de empezar a pensar por qué eres injusto, por qué no salvas a otro. Mayormente debiéramos maravillarnos de ver: Señor, gracias porque tuviste misericordia conmigo. Así que Pablo sigue tratando esta objeción de la aparente injusticia en Dios en este capítulo 9, citando a dos profetas. Primero a Oseas y segundo a Isaías. Y lo hace justamente con este propósito de vindicar la justicia de Dios. Que Dios siempre es justo, recto y perfecto en todo lo que hace y que nunca debemos dudar. Y en este pasaje vamos a ver que Dios siempre en su gracia sigue dando salvación. Dios sigue salvando a pecadores. Dios sigue ofreciendo su gracia y su misericordia por medio de Cristo a todos. Así que, en primer lugar, va a citar al profeta Oseas. ¿Quién es el profeta Oseas? Estamos en el versículo 25 y Oseas era un profeta que fue mandado por Dios a predicar en los tiempos del reino del norte. Recordemos que el primer rey fue Saúl, luego vino David, luego Salomón y luego el hijo de Salomón, ¿cierto? Que lamentablemente también fue un mal rey. Fue un mal rey que con él se dividió el reino en dos partes. Una parte quedó en el sur, en Judá, la tribu de Judá, Leví y Benjamín, y el resto se fueron al norte y conformaron un nuevo reino. Así que tenemos un reino dividido, una dinastía de reyes que duró varios siglos. Bueno, Oseas va a predicar, a advertirle al reino del norte que si no se arrepienten, que si no vuelven a Dios, va a venir un gran castigo. Los asirios vendrían, destruirían todo, se los llevarían fuera, serían expatriados y luego quedaría un pequeño grupo, pero mezclado. Eso hacían los asirios. Así atacaban a diferentes pueblos. Venían, destruían todo, producían un grupo mezclado y a los demás los expulsaban. El reino del sur también fue castigado por Dios. Vino el rey de Babilonia, Nabucodonosor, también destruyó todo, Jerusalén, el templo, y se llevó al reino del sur, a Judá, 70 años cautivos allá en Babilonia. Así que Oseas está en el tiempo previo a estos ataques y está advirtiéndoles al pueblo de Israel que se vuelvan a Dios por medio de dos hijos que él tuvo y los cuales han sido llamados con nombres que ilustran lo que él les quiere decir, el mensaje para que se vuelvan al Señor. Vayamos al libro de Oseas para poder comprender bien esta cita. Oseas capítulo 2. Oseas capítulo 2 y vamos a leer los versículos, el versículo 23. Oseas 2:23 dice: y la sembraré para mí en la tierra, y tendré misericordia de Lo Ruama, y diré a Lo Amni, tú eres pueblo mío, y él dirá, Dios mío. Estos dos hijos muestran que este castigo iba a venir para el pueblo de Dios. Y justamente aquí está la cita que Pablo hace en el versículo 25 de Romanos. Lo Ruama significa no amada, y Lo Amni significa pueblo no mío o pueblo que no es mío. Esta es una forma ilustrativa en la cual Dios estaba mostrando que el pueblo de Israel, si no dejaba su mal camino, si no se arrepentía y volvían a Dios, iban a ser severamente castigados. Para entender un poco más, vayamos al capítulo 1 de Oseas y miremos el versículo 2. Oseas 1 y versículo 2. Dice:
el principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas: Ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica, apartándose de Jehová. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Y le dijo Jehová: Ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. En aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Concibió ella otra vez y dio a luz a una hija. Y le dijo Dios: Ponle por nombre Lo-ruhama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Más de la casa de Judá tendré misericordia, y los salvaré por Jehová su Dios, y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes. Después de haber destetado a Lo-ruhama, concibió y dio a luz un hijo, y le dijo: Ponle por nombre Lo-ammi, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Hasta ahí la lectura. Ahí está entonces la historia de por qué entonces Pablo toma este ejemplo para mostrar que a pesar de todo este castigo que vino sobre el pueblo de Israel, Dios sigue teniendo un propósito con ellos. Y luego de muchos siglos, el pueblo de Israel vuelve entonces a la tierra, a pesar de este gran castigo. Y el Mesías nace en Belén. Y la salvación llega al mundo por medio del pueblo de Israel. A pesar de todo este gran castigo que Dios les ha hecho. Así que Dios sigue salvando, a pesar de la dureza del corazón de los seres humanos, a pesar de su rechazo, Dios sigue dando salvación. Castiga a algunos sin duda, irremediablemente en algunos casos, pero Dios sigue ofreciendo su salvación. Sigue diciendo el versículo 26 de Romanos 9, dice: Y en el lugar donde se les dijo: Vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Y en el lugar donde se les dijo: Vosotros no sois pueblo mío. El pueblo de Israel, en determinado lugar, tuvieron la experiencia de ser llamados: ustedes ya no son más pueblo mío. Ustedes me han rechazado y yo los voy a castigar por esto. Y Pablo toma esta imagen para decir que a pesar del castigo que cayó sobre el pueblo de Israel, Dios no se ha olvidado de ellos. Y Dios sigue incluso hasta el día de hoy salvando a su pueblo. Y en un día no muy lejano, futuro, Dios restaurará al pueblo de Israel. Y con Cristo tendrán su reino mesiánico por 1000 años aquí en la tierra. E incluso en el Nuevo Testamento podemos ver un hermoso ejemplo en la primera epístola de Pedro, donde él muestra que muchos judíos que, a pesar de que fueron expatriados, como estos del reino del norte, allí en sus lugares, donde estaban en una condición de perdidos quizás, de expatriados, Dios ya no les dijo más: ustedes no son más pueblo mío, sino todo lo contrario: ahora ustedes son pueblo mío. Quisiera mostrarles este pasaje. Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, versículos 1 y 2 del capítulo 1. Aquí ustedes saben que Primera de Pedro, Pedro escribe a judíos expatriados, y miren lo que les dice en el versículo 1. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión, ¿dónde? En el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Qué hermoso, ¿no? Los expatriados. Recordemos que un buen ejemplo de esto de la expatriación es en el capítulo 7 y 8 del libro de los Hechos. Luego de que Esteban fue apedreado, muchos judíos salieron expatriados, escapando por su vida, por la persecución, y muchos llegaron a distintos lugares. Aquí Pedro menciona algunas ciudades que son fuera de la nación de Israel. Sin embargo, allá, por la gracia de Dios, estando en lugares lejanos,
conocieron de Dios y eran iglesia. Los primeros cristianos eran judíos y habían creído en Cristo como su Señor y Salvador. Les dice, gracia y paz os sean multiplicadas. Normalmente el saludo hebreo siempre es paz, así se saludan ellos, paz. Pero el saludo cristiano que vemos tanto en Pablo como en Pedro es gracia y paz. Porque para poder tener paz con Dios, primero necesitamos la gracia de Dios. Así que lo vemos ahora en el Nuevo Testamento. Dios sigue tratando con su pueblo Israel, los sigue salvando. Y no solamente al pueblo de Israel, a los gentiles también. Y nosotros somos prueba de ello. Dios en la actualidad, que está tratando con el mundo entero en este nuevo plan que se llama la iglesia, llama a todos a la salvación. Pablo dice a griegos y no griegos, al judío primeramente y también al griego. Es decir, Dios sigue salvando y ofreciendo salvación a todos, no solamente a judíos, también a los gentiles. Y dice, allí serán llamados hijos del Dios viviente. A pesar de haber quedado tan lejos estos judíos expatriados, allá conocieron a Cristo. Allá dieron a conocer a Cristo también a otros y posiblemente por medio de ellos, otros gentiles llegaron a conocer a Cristo. Si volvemos a Oseas, permítame mostrarle un versículo más, muy hermoso, que es la cita que Pablo está usando aquí en Romanos 9. Dice Oseas 1:10. Oseas 1:10. Dice, con todo, será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar en donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. Qué lindo, ¿no? En un tiempo fueron expatriados, fueron expulsados, pero estando allí, Dios ahora les va a decir, vosotros sois hijos del Dios viviente. Así que Pablo está usando esta cita para mostrar que es cierto que hay personas que rechazan a Dios, que personalmente rechazan a Cristo, pero también hay otros que sí creen y que abrazan la fe de Jesucristo y que se arrepienten de sus pecados y que vienen a los pies del Salvador. Así que aquí vemos que hay una restauración para el pueblo de Israel y que incluso de ahí en adelante ha habido salvación para muchos del pueblo de Israel y que por lo tanto las promesas que Dios ha hecho al pueblo de Israel se van a cumplir. Los mismos apóstoles, el Señor Jesús, los primeros cristianos que eran judíos, son una demostración de que Dios sigue dando salvación a su pueblo de Israel y que no ha terminado con ellos. Una cita como esta también de Oseas la encontramos nuevamente en el apóstol Pedro. Recordemos que Pedro está escribiendo a judíos en la dispersión. Y nuevamente primera de Pedro, esta vez en el capítulo 2, versículo 10. Primera de Pedro 2:10 dice, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia, ¿no? Qué interesante, ¿no? Que el Señor sigue entonces salvando a su pueblo Israel. No ha terminado con ellos. No han sido desechados para siempre. Dios sigue ofreciendo salvación. Y no solamente a los judíos, también a nosotros los gentiles. Salvación para todos. Aquí mismo en Romanos, Pablo dice en Romanos 1:14, dice, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. También en 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Hay salvación para todos. Se ofrece la predicación del Evangelio y el Salvador para todos, para todos. Volviendo entonces al capítulo 9 de Romanos, sigamos leyendo el versículo 27. Versículo 27 dice, también Isaías clama tocante a Israel, si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Ya citó a Oseas.
para demostrar que Dios no ha acabado con su pueblo Israel y que incluso en un futuro no muy lejano serán restaurados también. Y la promesa del reino mesiánico será una realidad. No solamente Oseas, también Isaías. Va a citar Isaías capítulo 10 y versículo 22. Vamos allá, por favor. Isaías capítulo 10. Vamos a leer el versículo 22. Vamos a leer versículo 23 también. Dice Isaías 10, 22. Porque si tu pueblo, oh Israel, fuere como la arena del mar, el remanente de él volverá. La destrucción acordada rebosará justicia, pues el Señor, Jehová de los ejércitos, hará consumación, ya determinada en medio de la tierra. Así que aquí vemos a Pablo también citando al profeta Isaías, de que a pesar de que en el día de hoy el plan de Dios es la iglesia, pero tanto judíos como gentiles, si creen en esta era, en la persona de Cristo, pasan a ser parte de la iglesia. Y cita Isaías 10 para demostrarnos justamente eso, de que siempre va a haber un remanente, siempre va a haber un grupo que sí va a creer. Es cierto que hay personas que rechazan, pero siempre hay un grupo que se vuelve a Dios. ¿Por qué ellos habían rechazado a Dios? Bueno, como veremos un poquito más adelante en el capítulo 10, muchos del pueblo de Israel quisieron seguir a Dios por su propia justicia, ser salvos por sus obras, pero no se puede ser salvo de esa manera. Dice el capítulo 10 de Romanos, versículo 3, Romanos 10:3, dice: porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. ¿Qué hicieron muchos del pueblo de Israel? Quisieron establecer su propia justicia, ser salvos por sus obras, pero eso no salva. Es solo por gracia, por medio de la fe. Por eso que Jesús en el Sermón del Monte, en Mateo 5:20, dice: a menos que vuestra justicia sea mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Cuál era la justicia que ellos querían imponer? Sus obras, su buena vida. Ellos querían ganarse la salvación como un premio, pero la Escritura dice que es solamente por gracia, por medio de la fe, porque todos somos pecadores, por lo tanto no podemos agradar a Dios en ningún modo. La única forma es venirnos a la justicia que Él ha provisto, la justicia de Dios para salvación, que es por medio de la muerte de su Hijo Jesús. Él logró la justicia para salvación. Él murió en la cruz y su muerte fue el pago por nuestros pecados. Por eso que es tan abominable que un ser humano pretenda decirle a Dios: yo puedo ser salvo por mis obras, yo puedo autosalvarme por mi propio esfuerzo. Eso es pisotear la obra de Cristo en la cruz. Usted no puede ser salvo a menos que otro le salve. Y el único que le puede salvar es Cristo. Porque si nosotros somos pecadores, como ya lo explicó Pablo en los capítulos 1 al 3 de Romanos, y Dios es santo, no tenemos ninguna opción, ninguna posibilidad de acercarnos a Dios por nuestros méritos. Es imposible. Por eso que Dios tuvo que enviar a su Hijo. De otro modo no lo habría enviado. Lo envió porque era la única forma de que nosotros podamos ser salvos. Si usted cree en Cristo, se arrepiente de todos sus pecados y le pide la salvación a Él por fe, no será rechazado. Ese es el verdadero evangelio, el verdadero plan de salvación. Y siempre ha sido igual. Siempre ha sido por gracia, por medio de la fe. Siempre hay un remanente que cree. Siempre hay un grupo que va a aceptar el plan de Dios y no su propia justicia, como lamentablemente lo ha hecho una gran cantidad del pueblo de Israel. Versículo 28 de Romanos 9 dice: porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Esta sentencia
eh, va a llegar sobre todos aquellos, finalmente, que no crean en Cristo, que rechacen al Hijo de Dios. Es triste, pero así va a ser, porque han ignorado la justicia de Dios y han querido establecer la suya propia. Muy pronto, dice allí, Dios hará un juicio con su pueblo Israel. ¿Cuándo ocurrirá esto? Bueno, si estudiamos atentamente la palabra de Dios, vendrá un juicio en el cual Dios, en su Hijo, el Señor Jesucristo, juzgará al pueblo de Israel. Este juicio ocurrirá después de un evento que la Escritura le llama la Gran Tribulación. Así le llama Jesús en Mateo 24. Antes de que ocurra este gran tiempo de tribulación sobre la tierra, en el cual Dios juzgará y tratará con el pueblo de Israel y las naciones, primero hay un evento que estamos esperando ahora mismo, que es el arrebatamiento de la iglesia. El arrebatamiento o traslado de la iglesia está explicado en Primera de Tesalonicenses 4. Es un evento que podría ocurrir hoy. No hay ninguna señal ni situación que deba ocurrir previamente para que venga el arrebatamiento. Muchos aquí se confunden y ven señales o cosas que ocurren en el mundo y de inmediato dicen, ¿será esto una señal de que viene el arrebatamiento? No. En el tiempo aún de Pablo, él pensaba que el arrebatamiento podía ocurrir. Así que para la iglesia no hay señales. Nunca hay señales para la iglesia. Porque los creyentes no viven por señales. Las señales son para los incrédulos. Las señales son para Israel y para las naciones. Lo único que espera la iglesia es a Cristo. Y no hay ningún obstáculo para que el arrebatamiento pueda ocurrir incluso hoy. No hay ningún obstáculo para el arrebatamiento. Las señales, los juicios y todo lo que la Biblia narra que va a ocurrir en el futuro va a empezar a ocurrir después del arrebatamiento de la iglesia. Vendrá este tiempo de gran juicio de Dios sobre el mundo que se llama la Gran Tribulación. Actualmente que estamos pasando este tiempo de esta amenaza, de esta enfermedad, muchos piensan, ¿no?, que quizás estaremos pasando ya por aquel tiempo, y la respuesta es no. El Señor Jesús dijo en Mateo 24 que será tiempo de gran tribulación como nunca se ha visto en la historia. Y los juicios que se narran en el libro de Apocalipsis entre los capítulos 6 al 19 son a nivel global, son a nivel mundial. Y el nivel de destrucción y de juicio no es nada comparado con ninguna de las cosas que se han visto en la historia humana hasta el día de hoy. Lo que está pasando en el día de hoy sí tiene su nivel de gravedad, pero honestamente, viendo lo que la palabra de Dios dice que va a ocurrir realmente en ese tiempo, no tiene ninguna comparación. Además, si usted lo ha notado, el hombre tiene la capacidad de recuperarse de ciertas situaciones. Por ejemplo, si aparece una enfermedad, los seres humanos a través de la historia han avanzado en la ciencia, en la medicina, y han logrado incluso encontrar antídotos para ciertas enfermedades, tratamientos, operaciones, cirugías médicas. Pero cuando Dios juzga directamente, no hay ninguna posibilidad de recuperación. Lo que vemos muchas veces es simplemente el avance natural de un mundo caído en pecado. Cuando Dios juzga directamente, no hay ninguna posibilidad de volver. No hay ninguna posibilidad de que el hombre se pueda recuperar. Cuando Dios envió el diluvio, no hubo ninguna posibilidad de que el hombre se salvara. Solamente para aquellos a los cuales Dios también les dijo cómo salvarse. Cuando venga este tiempo de la tribulación, no va a haber escapatoria, no se van a poder recuperar. En el tiempo actual, por lo tanto, vemos que lo que está pasando no es lo que la Biblia nos habla de la gran tribulación. Va a ser un tiempo de gran juicio sobre el mundo. Y cuando este tiempo termine, que van a ser 7 años, la semana 70 del profeta Daniel, uno de los eventos que vendrá se narra en el libro de Ezequiel, capítulo 20. Y ese evento será justamente el juicio a Israel. El Señor Jesús va a ser el que va a hablar con su pueblo Israel.
capítulo 20, versículo 33. 20, 33. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que con mano fuerte y brazo extendido y enojo derramado he de reinar sobre vosotros. Y os sacaré de entre los pueblos y os reuniré de las tierras en que estáis esparcidos, con mano fuerte y brazo extendido y enojo derramado, y os traeré al desierto de los pueblos, y allí litigaré con vosotros cara a cara, como litigué con vuestros padres en el desierto de la tierra de Egipto. Así litigaré con vosotros, dice Jehová el Señor. Os haré pasar bajo la vara y os haré entrar en los vínculos del pacto. Y apartaré de entre vosotros a los rebeldes, y a los que se rebelaron contra mí de la tierra de sus peregrinaciones los sacaré, mas a la tierra de Israel no entrarán, y sabréis que yo soy Jehová. Y a vosotros, oh casa de Israel, así ha dicho el Señor, andad cada uno tras sus ídolos y servidles, si es que a mí no me obedecéis, pero no profanéis más mi santo nombre con vuestras ofrendas y con vuestros ídolos. Porque en mi santo monte, en el alto monte de Israel, dice Jehová el Señor, allí me servirá toda la casa de Israel, toda ella en la tierra, allí los aceptaré, y allí demandaré vuestras ofrendas y las primicias de vuestros dones, con todas vuestras cosas consagradas, como incienso agradable os aceptaré, cuando os haya sacado de entre los pueblos y os haya congregado de entre las tierras en que estáis esparcidos, y seré santificado en vosotros a los ojos de las naciones. Y sabréis que yo soy Jehová cuando os haya traído a la tierra de Israel, la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a vuestros padres. Allí os acordaréis de vuestros caminos y de todos vuestros hechos en que os contaminasteis, y os aborreceréis a vosotros mismos a causa de todos vuestros pecados que cometisteis. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando haga con vosotros por amor de mi nombre, no según vuestros caminos malos, ni según vuestras perversas obras, oh casa de Israel, dice Jehová el Señor. Este es un evento que no ha ocurrido hasta el momento. Nunca ha sido congregado todo el pueblo de Israel delante de Dios para ser juzgados de esta manera, para separar a los rebeldes y para comenzar el tiempo del reino mesiánico sobre la tierra. Este evento va a ocurrir más adelante, cuando vuelva el Señor Jesucristo a la tierra, cuando defienda a su pueblo de Israel en medio de la destrucción inminente en finales de los tiempos de la gran tribulación por el falso Mesías, y allí vendrá el juicio. Pero ven que hay salvación, que hay restauración del pueblo de Israel. Y Pablo toma todo esto para decir que así como Dios aún trata con su pueblo de Israel, aún están en sus propósitos y los sigue salvando hasta el día de hoy, a los gentiles también. Así que no hay injusticia en Dios. Él nunca ha desechado a los hombres, no ha desechado a su pueblo Israel y no ha desechado a todos los gentiles. Siempre hay personas que han seguido siendo salvas por la gracia de Dios. Terminemos con el último versículo, versículo 29 de Romanos 9. Dice: y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. Una nueva cita del libro de Isaías. Este es el capítulo 1, Isaías capítulo 1. Cita el versículo 9 de Isaías 1, dice así: si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos, y semejantes a Gomorra. ¿Qué significa esto de que no nos hubiera dejado descendencia? Todos conocemos la historia de estas dos ciudades, Sodoma y Gomorra. No se arrepintieron y Dios las destruyó con fuego y azufre del cielo. Solo salieron Lot y Abraham y sus familias. Fueron los únicos. Ellos fueron juzgados, pero todos, no escapó ninguno. Por eso dice: si hubiéramos sido como Sodoma y Gomorra, no habría quedado ninguno de nosotros. Ningún persona del pueblo de Israel habría sobrevivido si Dios nos hubiera tratado como a Sodoma y Gomorra.
porque de Sodoma y Gomorra no quedó nada, y los vestigios incluso arqueológicos que se han encontrado hasta el día de hoy, donde se cree que estaba la ciudad, están las formas de sus casas, de sus calles, y está todo bajo una ceniza, y hay pedazos de sulfuro por todos lados. Si es que ese es el lugar, que es muy probable, ahí está la evidencia. No quedó nadie de esas dos ciudades, fueron juzgados. Pero aquí Pablo cita este pasaje de Isaías 1:9 para decirnos, el pueblo de Israel no fue tratado de esa manera, Dios no lo ha desechado totalmente, lo sigue salvando hasta el día de hoy. Un día restaurará a su nación completa y tendrán este tiempo de refrigerio, los tiempos mesiánicos, con nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Y la iglesia, dice la Escritura, que seremos reyes y sacerdotes en medio de este reino mesiánico. Y después, terminado este tiempo, vendrá el estado eterno, cuando la nueva Jerusalén, la ciudad santa celestial, hecha en los cielos, descenderá sobre los cielos nuevos y la tierra nueva, y allí comenzará el estado eterno. Así que, ¿es Dios injusto? No, Él nunca ha dejado de salvar. El pueblo de Israel no fue tratado como Sodoma y Gomorra, que fueron arrasadas totalmente y desaparecieron. El pueblo de Israel ha sobrevivido y hasta el día de hoy Dios sigue salvando tanto a judíos como a gentiles. Así que no hay injusticia en Dios, todo lo contrario. Dios sigue mostrando su gracia y su misericordia y la invitación a salvación para usted y para mí en este día. Así que quisiera preguntarle, ¿ha conocido usted a Cristo como su Señor y Salvador? Venga a Cristo en este día si no lo ha hecho. Él es el único que le puede salvar. Arrepiéntase de todos sus pecados y Él le dará la vida eterna gratuitamente. Y a nosotros que ya hemos creído, agradezcamos y nunca pensemos que Él es injusto, porque no lo es. Él sigue dando gracia y salvación. Vamos a ver. Padre, le agradecemos por este tiempo que hemos podido pasar en su palabra. Bendígala, Señor, y pedimos por la salvación de aquellos que aún no le conocen. Gracias, Padre, porque usted sigue dando salvación y no ha exterminado, Señor, a los seres humanos. Sigue dándoles la oportunidad por medio de Cristo. Pedimos, Señor, que usted pueda tener misericordia con aquellos que aún le rechazan, que puedan venir al conocimiento de Cristo. Y a nosotros que ya le hemos conocido, ayúdenos, Señor, a nunca pensar que hay injusticia en usted, Padre. Todo lo contrario. Usted siempre está ofreciendo y siempre está con nosotros acompañándonos. Le agradecemos, Padre, todo en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias al Señor entonces por su palabra, y vamos a ir en esta noche a descansar meditando en ella, agradeciendo al Señor por su gracia y su misericordia que nos alcanzó un día y nos hizo nuevas criaturas. Gracias, queridos hermanos, y que el Señor les bendiga grandemente.